Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy con un tema medular para los ecuatorianos, la seguridad. Con el crimen organizado pues que se ha disparado, hoy tenemos la visita de Michelle Maffei. Ella es catedrática y experta en seguridad y vamos a hablar de todo lo que conlleva este tema tan importante para los ecuatorianos. Michelle, bienvenida. Es un placer, un lujo que estés con nosotros porque tenemos mucho que aprender de ti. Quisiera empezar por cuál es el fenómeno de raíz del crimen organizado transnacional. Muchísimas gracias a ti, María Cris. Es un honor estar aquí contigo y es muy bonito conversar contigo. Bueno, el origen del crimen organizado aquí en el Ecuador es multidimensional, es multifacético y al mismo tiempo empezó más o menos desde los años 80. Más que todo con el tráfico ilícito de tierras. Esto para desmitificar que todo es culpa de Rafael Correa. Exacto, y no es una cuestión de los últimos 20 años, sino que son cuestiones ya de décadas. De ahí, si tomamos en consideración cuándo empezó el crimen organizado y los grupos del crimen organizado, más que todo fue en el 85, y de la banda principal origina después los choneros, que se puede decir, se radican en Ecuador con muchísima fuerza desde el 95. Y desde el 2000 empiezan a trabajar directamente con el cártel de Sinaloa y después del 2000 empiezan a nacer todas estas bandas que conocemos, locales, como por ejemplo Los Lobos o inclusive Los Tiguerones. Y la gran mayoría de bandas que tenemos, estas 22 bandas consideradas terroristas, han nacido de varias bandas, se podría decir, originarias porque se han fraccionado o atomizado. Y eso es lo que hoy en día está sucediendo con los Tiguerones, por ejemplo, en Nueva Prosperina. Matan a un líder, sea regional o algún líder dentro de esta banda, por ejemplo, los Tiguerones, y salen diferentes facciones. ¿Por qué? Porque todos quieren luchar o pelear por ese nuevo liderazgo. Ahora, Michelle, todo esto se da también porque hay malas instituciones. Estas instituciones, funcionarios, empresa pública y privada le están dando pues apoyo a este tipo de crímenes. Sí, lamentablemente las instituciones y las malas instituciones que tenemos lo que fomentan es que tengamos un problema de gobernabilidad y por ende es imposible casi llegar a una estrategia que se base en seguridad ciudadana. ¿Cuál es el punto de una estrategia de seguridad ciudadana? Que las instituciones del Estado puedan dar, se puede decir, muchísima confianza a los ciudadanos y en base a esa confianza es que la ciudadanía tiene una parte activa para el combate contra el crimen organizado y al mismo tiempo el sector privado. Otro eje de las instituciones y por qué están fallando actualmente con su estrategia contra el crimen organizado. El punto de tener una buena estrategia contra el crimen organizado no es solamente la cuestión de reducción de homicidios violentos, que en efecto se está logrando. Pero el problema cuando tú solamente te enfocas en la reducción de los homicidios es que fomentas que la criminalidad se desplace, es decir, que haya más haya más, por ejemplo, sicariatos, secuestros, extorsiones, perdón. Entonces, la criminalidad se desplaza. ¿Qué es lo que un buen plan debe tener? Tiene que tener una cuestión de control, prevención y después reducción de la criminalidad. Cabe acotar que Ecuador actualmente se encuentra en el número 11 con más presencia de crimen organizado transnacional. Es una cifra escalofriante. Sí, y esa cifra muy posiblemente la sacaste de GTOC, que es la estrategia contra el crimen organizado. Entonces, básicamente nosotros tenemos un índice de cuál es la resiliencia, es decir, cuál es la capacidad del Estado de responder contra el crimen organizado. Y nuestros índices son lamentablemente tristes, se podría decir para no utilizar otra palabra. Cuando hablamos de la resiliencia estatal, el Ecuador tiene un índice del 4.88. Y cuando hablamos de la injerencia de estos actores criminales, el Ecuador tiene un índice del 7.07. ¿Qué significa? Que la influencia de estos actores criminales casi que duplican la capacidad de respuesta del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no está tomando en consideración a la sociedad civil ni al sector privado para tener un rango de emoción mucho más rápido y al mismo tiempo mucho más diverso. Sí, se habla de que debería haber una estrategia multisectorial, multiinstitucional, articulación, porque a veces, así
se dice que la gente quiere ser el primero, el héroe y el salvador y tener la reputación de ser lo máximo, pero no estamos para eso. Yo creo que tanto empresa pública, empresa privada debe articularse para buscar soluciones y eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta entrevista. ¿Qué es lo que se puede hacer? A mí me gustaría se debe hacer. Lo que se puede y se debe hacer en base institucional. A mí me gustaría tomar mucho el ejemplo de El Salvador, Argentina y Chile. El Salvador, Argentina y Chile evidentemente han tenido sus problemas de crimen organizado. Pudimos ver en El Salvador las maras, en Argentina hay un problema terrible del crimen organizado en Rosario. En Chile hoy en día están teniendo problemas muy fuertes en sus prisiones. Sin embargo, la capacidad de resiliencia de estos estados es sumamente mayor que el Ecuador. Por ejemplo, en base a GTOC, Argentina tiene una resiliencia del 5.04 y la influencia de los actores es más o menos lo mismo, es casi 5.10. Entonces, ¿qué significa? El Estado está igual a la capacidad o influencia de los actores criminales. ¿Por qué sucede esto? En el 2007, El Salvador crea su primer ministerio como tal de seguridad. En el 2011, Chile crea su ministerio de seguridad y en el 2010, Argentina hace lo mismo. ¿Por qué? Porque desde el 2007, según el Banco Interamericano de Desarrollo, una ola de criminalidad empezó a incrementar y a dispararse notablemente en toda América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que pasó con el Ecuador? Parecería que nosotros nos quedamos encasillados con instituciones laxas e instituciones que no se han podido modificar y actualizar a las amenazas más fuertes y existentes que tenemos hoy en día, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Inclusive Estados Unidos en el 2007 sacó un publicado diciendo que las amenazas más fuertes para la democracia en Estados Unidos como para el mundo es el crimen organizado y el terrorismo, que son dos fenómenos diferentes, pero al mismo tiempo son co-constitutivos. ¿Qué significa? Tienen muchísima relación en ellos porque ambos trabajan en el mercado ilícito. Sin embargo, los dos fenómenos son diferentes. Un grupo terrorista tiene un objetivo básicamente político, versus que un grupo del crimen organizado, su único objetivo es hacer dinero, es decir, lucrar del Estado. Y por ende quieren tener un Estado débil, porque es mucho más fácil cometer crímenes cuando tú tienes un Estado débil. Tú hablabas de algunos puntos a los que hay que ponerle ojo. Al sistema bancario, mercado de oro, diamantes, mercado de petróleo, mercado inmobiliario y turismo. Mucha gente paga casas de contado en grandes cifras, cuando Ecuador actualmente tiene un índice de pobreza y desempleo bastante alto. Totalmente. En este momento, por ejemplo, el Ecuador, la explotación minera va a ser uno de los mercados más fuertes económicamente hablando. Y eso es, se puede decir, de aplaudir porque económicamente lo necesitamos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de la extracción de oro o de material, por ejemplo, minero? Siempre hay, lamentablemente, minería ilícita. Y eso se da porque en el proceso de extracción de oro, por ejemplo, el 50% del material se te va río abajo. Y la única forma de sacar... contaminando también nuestros ríos. Exacto, con los mercurio. Con mercurio, y por eso es que tenemos una variedad de pescados que están llenos de mercurio y eso es lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, la minería ilícita es una excelente forma de lavar activos. Y normalmente, ¿cómo los lavan? Uno, en tiendas de compraventa, básicamente las tiendas básicas que te dicen compramos oro. O dos, estos grupos delictivos venden el oro directamente a las mineras que están trabajando ahí. Entonces es una forma muy interesante de lavar activos. El punto es de mi actividad criminal, cómo puedo sacar dinero y hacerlo parecer lícito. Entonces eso es lo que está pasando muchísimo en el Ecuador y desde el 2017 la tasa de lavado de activos se disparó significativamente en el Ecuador y no es solamente por tener el dólar, es una cuestión multidimensional que tiene varias causas. Algo que también nos preocupa es la alta criminalidad en la calle. Veníamos hablando antes de la entrevista que, claro, podíamos decir antes no se vivía así, antes no era así, pero es algo que ha venido creciendo. Totalmente.
A mí me gusta mucho citar al Observatorio del Crimen Organizado Ecuatoriano, que es del Pan American Development Foundation. El director actual es Renato Rivera Ron, que es un amigo y colega que estimo bastante. Y el día de ayer en la noche, ellos sacan su boletín del primer semestre en el Ecuador, es decir, los primeros 6 meses. Y ellos sacaron una data que a mí me parece muy, se puede decir, exacta, o la tasa más exacta que vamos a sacar de homicidios en general, que en 2024 hasta el 6º mes se registraron 2.856 homicidios y el 90% de esos homicidios, a grosso modo, es con arma de fuego. Entonces, ¿qué significa? El 90% de esos homicidios son relacionados directa o indirectamente con el crimen organizado. Si sacamos eso dividido por los días de esos 6 meses, más o menos tenemos 15.8 homicidios por día. Y la tasa que en teoría deberíamos tener de homicidios actualmente es del 16.8 por cada 100.000 habitantes. Muy bien, vamos a seguir hablando con Michelle Maffei, experta en seguridad, acerca de este tema que a todos nos preocupa, el crimen organizado transnacional. Estamos de nuevo junto a ustedes en una edición más de Portada. Yo soy María Cris Guevara y el tema de hoy es el crimen organizado transnacional. Aquí estamos conversando con Michelle Maffei, experta en seguridad. Y algo muy fuerte, una frase bastante fuerte que ella utilizó es que Ecuador se ha vuelto el Wall Street del crimen organizado. ¿Por qué? En efecto, y sigo diciendo esa frase, el Ecuador hoy en día es conocido como el Wall Street del crimen organizado porque tenemos instituciones tan débiles y al mismo tiempo tenemos lamentablemente una sociedad fácilmente de corromper, que hay más beneficios de ser criminal que de ser un ciudadano honesto aquí en el Ecuador. Y eso lo podemos ver también con la tasa de impunidad. Cuando hablamos de la ley de extinción de dominio, antes de que se apruebe inclusive la ley de extinción de dominio, la decomisión de patrimonio ilícito tenía una impunidad del 93% según el Pan American Development Foundation. De ahí cuando vemos inclusive la tasa de impunidad a nivel nacional, podemos ver que la gran mayoría de PPLs ni siquiera tienen una sentencia. Entonces, evidentemente estamos hablando de un problema estructural. Ahora, cuando tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué hacer? Hay 2 estrategias que el BID menciona que tiene resultados positivos. Resultados positivos estadísticamente hablando, que se puede ver una mejora. Uno es incrementar la policía y una policía especializada. ¿Qué significa? Una policía que esté especializada a combatir el crimen organizado. Incorruptible, en lo ideal. Casi, en lo ideal, casi, pero siempre hay lamentablemente fallos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión netamente de que alguien es fácilmente corrompible o empieza a trabajar con el crimen organizado porque quiere lucrar, sino que muchísimo, exacto, los amenazan, dicen, sabemos dónde está tu familia, entonces por miedo empiezan a trabajar con ellos. Pero, por ejemplo, en Italia más o menos hay una tasa de 456 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Poniéndolo en los 17 millones de ecuatorianos, que es la tasa de población que tenemos actualmente. Nosotros más o menos necesitaríamos 78.000 policías y actualmente tenemos 49. ¿Qué significa? Un problema de recursos también. Es una problemática de recursos, pero una cuestión de dónde poner esos recursos. Tú tienes que ser eficiente en dónde poner los recursos. El BID, ¿qué es lo que nos dice? Una forma de despilfarrar el dinero es tener, por ejemplo, agentes de tránsito. ¿Por qué tú tienes policía de tránsito? En Estados Unidos, en Europa, la policía de tránsito son los policías que recién están siendo entrenados para ser policía o ser parte de agencias o grupos especializados de la policía. Y ahí se puede ver cómo nosotros invertimos en cuestiones que ya son lamentablemente vintage, como a mí me gusta llamarlo.
una cuestión o una creencia de que necesitamos un policía de tránsito como tal es una cuestión ya de los años 70, no es una cuestión de la actualidad. Y por otro lado, necesitamos más inversión de proyectos sociales y más que todo de sacar a los jóvenes de la calle. Por ejemplo, con centros comunitarios donde después de clases totalmente gratis puedan recibir sea educación como por ejemplo instruirse en nuevos idiomas, mejorar su inglés o hacer deporte, pero con una cuestión mucho más allá de los proyectos pobres que tenemos de prevención de criminalidad temprana. Y me imagino que el Ministerio del Deporte debe estar haciendo algo en ese sentido. Recuerdo que en algún momento yo misma trabajé visibilizando proyectos sociales en Nueva Prosperina que los hacía el municipio de Guayaquil. Pero por ejemplo, si actualmente, creo que esa noticia salió hace una semana atrás, Nueva Prosperina, muy interesantemente, empezó a declinar la tasa de homicidios y de violencia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque acabaron de matar a uno de los líderes de los tiguerones. Empezaron a fraccionarse. ¿Qué significa? Que la tasa de violencia en este momento en Nueva Prosperina y más que todo en Flor de Bastión está incrementando. Entonces, ¿el Ministerio del Deporte tiene una noción de qué hacer? Sí, pero nosotros no tenemos un Ministerio de Seguridad que pueda trabajar conjunto con un Ministerio del Deporte para de verdad generar una política pública que no solamente sea dar un balón a chicos en la calle a que jueguen fútbol. El punto de tener un centro comunitario no es solamente una cuestión del deporte, es una cuestión de educación, de valores y al mismo tiempo de generar inversión en esos chicos. Yo te puedo poner un centro comunitario y eso es lo que hace Holanda. Anualmente les cuesta 27 millones, que no es mucho. Ellos, ¿qué hacen en el centro comunitario? Dan clases, por ejemplo, de varios idiomas. A nosotros como nación es una inversión extraordinaria que todos nuestros jóvenes puedan hablar inglés, por ejemplo, o que puedan hablar 3 idiomas. En eso podría apoyar el gobierno norteamericano con tantos proyectos que hay. Exacto. Y aparte de todo eso, que tengan ayuda psicológica, porque la gran mayoría, y lamentablemente la gran mayoría de jóvenes que están dentro de estos grupos o dentro de estos GDOs, normalmente tienen entre 12 a 30 años. Y cuando empiezan a vincularse con estos GDOs a los 12, 13, 15 años, ellos lamentablemente provienen de familias disfuncionales. Rotas. Exacto. Así es, hogares disfuncionales con muchas problemáticas y se vale un seguimiento psicológico sostenido. Ahora, ¿qué sucede con el famoso Plan Fénix? Que mucha gente se lo pregunta, ¿hay o no hay? ¿Se está ejecutando o no? ¿O solo es una cuestión de relaciones públicas en medios de comunicación? Cuando hablas de un plan de seguridad, tú no lo puedes hacer en un mes. Hay una cuestión de que un plan de seguridad, inclusive si lo estás haciendo en grupo, no solamente como un individuo, requiere de su tiempo. Y 2, cuando tú tienes un plan de seguridad medio pensado, no perfecto, tú sabes que la criminalidad se va a desplazar y tienes que tener proyectos o programas de contención cuando se empiece a desplazar esa criminalidad. Por eso es que es muy importante el control de todo lo que pasa a nivel seguridad y al mismo tiempo la prevención para evitar ese desplazamiento. Lo que estamos viendo actualmente en el Ecuador es básicamente medidas parche, lo que a mí me gusta llamarlas. ¿Por qué? Ponemos un parche, por ejemplo, en los homicidios violentos, pero no vemos que la tasa de homicidios de jóvenes entre 20 y 24 años se está disparando. No estamos viendo que en las zonas rurales del Ecuador y, por ejemplo, en Pozoreja, la tasa de homicidios se está disparando, pero está decreciendo en las ciudades. Y al mismo tiempo no vemos que los desaparecidos están incrementando. Y los desaparecidos, que es una tasa que ni siquiera se cuantifica apropiadamente y nunca se ha cuantificado apropiadamente en el Ecuador, se está disparando. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que extorsionar y secuestrar a personas es una forma fácil, rápida y con poca inversión para lucrar de estas bandas delictivas. Michelle, se viene una nueva campaña electoral, tenemos algunos candidatos. ¿Qué les dirías a esos candidatos en materia de seguridad? ¿Cuáles son esas oportunidades? En cuestión de oportunidades, Cooperación Internacional nos está dando todos los proyectos habidos y por haber. Entonces no es una cuestión netamente de no hay dinero para entablar un nuevo, por ejemplo, Ministerio de Seguridad. Y ese Ministerio de Seguridad tiene que estar enfocado al crimen organizado como a terrorismo, para hacer una diferenciación de, en efecto, qué es terrorismo y qué es crimen organizado. Porque aquí en el Ecuador
¿Hay personas que están vinculadas a ISIS como a Hezbollah? Claro que sí, y eso lo sabemos desde el 2020. Sin embargo, ¿es lo mismo que hablar de los choneros o los tiguerones? Absolutamente no. Entonces tú necesitas ese tipo de inversión y normalmente Cooperación Internacional te da los proyectos para ejecutar esa inversión. Entonces no es una cuestión de no tenemos dinero, es simplemente deberíamos tomar las oportunidades que inclusive la comunidad internacional nos está dando. Y por otro lado, los candidatos tienen que tener la voluntad política. ¿Se quiere de verdad hacer algo? Yo creería que el Ecuador, inclusive para quedar bien en la comunidad internacional, tenemos que hacer algo, porque lamentablemente las embajadas, los cónsules y la gran mayoría de cooperación internacional se está dando cuenta que el Ecuador no le interesa hacer algo productivo contra el crimen organizado y que solamente se están basando en la tasa de homicidios como de incautaciones. Y cuando hablamos de incautaciones, simplemente no significa que estamos haciendo un mejor trabajo, sino que más drogas se está moviendo, y es por eso que el Ecuador es el tercer consumidor más fuerte en toda Suramérica, después de Brasil y de Colombia, en consumo de coca. ¿Qué significa? Que nacionalmente nosotros inclusive tenemos un problema de consumo. Y eso no se habla. Imagínense eso, tercero, número 3 de consumidor en Latinoamérica. 1 kilo de droga cuesta $1.500, pero se lo comercializa a $40.000 en Estados Unidos. Sí, y puede alcanzar hasta 45.000. Sin embargo, una forma mucho más fácil de comercializar ese kilo de coca es simplemente vendiéndolo aquí en el Ecuador, y muy fácilmente de esos 1.500 puedes hacer $20.000. Y no tienes que ir a puerto, no tienes que pagar a alguien dentro de puerto para que te ayude inclusive a contaminar el container, sino que simplemente lo vendes a nivel local. También estamos hablando de un tema de valores. ¿Por qué el hacer dinero fácil está llegándole a la gente tanto, ¿no? Por tantas carencias que hay a nivel gobierno, a nivel familiar. Lo que tú hablabas, los temas de raíz, que tenemos a varios chicos menores cometiendo sicariatos. Yo hice esa misma pregunta tal vez hace 2 años, cuando empecé a ver que el índice o la curva de violencia en Rotterdam, en Holanda, estaba incrementando. Y un gran docente holandés me dijo, es una cuestión de que muchísimos holandeses quieren hacer dinero rápido. Tener dinero es el ideal. Exacto, quieren tener su Rolex. Y yo le dije, bueno, tú me estás diciendo las mismas causas en Holanda y en Ecuador. Y en Holanda, evidentemente, tú no tienes el mismo nivel de desempleo ni de pobreza que en el Ecuador. Entonces, tú me estás diciendo que es simplemente una cuestión de la persona querer llegar o tener esta aspiración de llegar a tener dinero, que eso es considerado dentro del nicho de seguridad una criminalidad aspiracional. Yo aspiro a ser millonario y por ende ejecuto acciones criminales. En una entrevista tú hablabas de que el ecuatoriano no te perdonaba ser chiro. Y lamentablemente eso es lo que sucede aquí en el Ecuador. Y eso se puede ver también con la impunidad. Tú puedes ser corrupto, puedes ser un asesino, pero lo que lamentablemente la sociedad ecuatoriana no te perdona es ser chiro. Ahora, ¿por qué en Ecuador estamos viendo eso? Uno, una cuestión de valores totalmente, que viene de casa, pero también debería ser reforzada en cuestiones de educación, como en estos centros comunitarios que yo estoy pensando que sería un buen plus o herramienta para combatir la criminalidad temprana. Pero también es una cuestión de qué es lo que el Estado está haciendo para generar confianza y al mismo tiempo decirles hay otra manera de llegar a tener una vida digna, porque nosotros estamos bajando el nivel de desempleo, porque nosotros estamos creando industria y oportunidades. Y lamentablemente el Ecuador, y eso es una cuestión que estaba hablando con un familiar el día de ayer, el Ecuador lamentablemente a nivel Latinoamérica y el Caribe somos uno de los países más pobres. Entonces, si no tenemos y no podemos hablar de una forma clara de que el Ecuador es pobre, no porque no tengamos dinero, sino que hay una malversación terrible de dinero por décadas. Casos de corrupción. Exacto, es por eso que el Ecuador está como está en este momento. Mi recomendación para la gente que nos está escuchando es voten por un candidato que en efecto vaya a tener un plan de seguridad. Y muy pocos están en este momento trabajando en un plan de seguridad. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no. Y tú puedes saber eso
en las entrevistas, en lo que te puede decir el candidato, y al mismo tiempo, en algún punto, todos los candidatos tienen que decir quiénes han estado detrás de su plan de seguridad. Es básicamente como una democracia debería funcionar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Muchísimas Exacto. gracias, Michelle, por orientarnos en todo este tema que es tan importante para todos los ecuatorianos. Se mueve mucho dinero con el tema de la droga, lamentablemente los valores han decaído y es algo que tenemos que recuperar como sociedad, que el tema del dinero no nos ponga una venda en los ojos y en nuestro corazón también como sociedad. Así nos despedimos hoy, soy María Cris Guevara y esta fue Portada.